Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, gloria al nombre del Señor, amigo de este sector de Los Yagrumos, del barrio de Los Yagrumos, gloria al nombre del Señor. En esta tarde, aleluya, te venimos a traer palabra del Señor, aleluya, palabra de Dios, palabra de vida, palabra de salvación y de arrepentimiento, gloria al nombre del Señor, aleluya. En esta tarde, gloria al nombre del Señor, yo quiero compartir un mensaje contigo, gloria al nombre del Señor. Y este mensaje se llama Suelten a Barrabás, gloria al nombre del Señor. La palabra habla y dice, gloria al nombre de Cristo, que en varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, aleluya, de que Él iba a morir, alabado sea el nombre del Señor. Y en estas ocasiones los discípulos se sorprendían, gloria al nombre del Señor, porque el maestro le decía de que Él iba a morir, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que se presenta y viene el momento, aleluya, donde el Mesías tiene que presentarse delante de Poncio Pilato, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, que era el tiempo de la Pascua. Y que allí, gloria al nombre del Señor, tenía que ser suelto uno de los reos, uno de los presos, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, que toda la multitud, alabado sea el nombre del Señor, gritaba a grandes voces que suelten a Barrabás, gloria al nombre del Señor. Todo el mundo decía, suelten a Barrabás y a este crucifíquenle, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya la gente, gloria al nombre del Señor, no se acordaba de los favores que Jesucristo le había hecho cuando estaba caminando con ellos. Ya la gente no se acordaba que este hombre, gloria al nombre del Señor, que se encontraba frente a Poncio Pilato, hombre que no tenía, gloria al nombre del Señor, ningún pecado, hombre que no tenía ninguna maldad, gloria al nombre del Señor, aleluya, tenía que ser condenado por un delincuente llamado Barrabás. Barrabás, gloria al nombre del Señor, era un homicida, era un ladrón, gloria al nombre del Señor, que tenía hastiado el pueblo de Jerusalén, gloria al nombre del Señor. Pero que eligió la gente, gloria al nombre del Señor, que soltaron a Barrabás. Que eligió la gente, gloria al nombre del Señor, que soltaron al homicida, que soltaron al ladrón, gloria al nombre del Señor, antes que Jesús, al hombre que le daba vida a los muertos, al hombre que sanaba de flujo de sangre, al hombre, gloria al nombre del Señor, aleluya, que daba vida al que no tenía vida, a ese crucifíquenle. En estos tiempos también, gloria al nombre del Señor, el hombre ha elegido a Barrabás. En estos tiempos también Jesús se ha presentado delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, gloria al nombre del Señor, ha tenido que lavarse la mano y decir a este hombre, no encuentro ninguna culpabilidad. No encuentro ninguna culpabilidad en este hombre. ¿A quién quieren ustedes que suelten? Pero el hombre, gloria al nombre del Señor, ha dicho, a Barrabás suéltamelo, a este crucifíquenlo, a la droga suéltenla, a Jesucristo crucifíquenlo, al alcohol suéltenlo, a Jesucristo crucifíquenlo, a los santos, a los ídolos suéltenlo, a Jesucristo también crucifíquenlo. ¿Sabe por qué, gloria al nombre del Señor? Porque hay decisiones y caminos que el hombre piensa, gloria a Dios, que son buenos, que son rectos, que son justos, pero su fin es camino de muerte. Mientras Jesucristo anduvo en la tierra, a nadie le hizo daño. Mientras Barrabás mataba, violaba, hurtaba, maltrataba para robar, gloria al nombre del Señor, en aquel tiempo, la gente prefirió primeramente a Barrabás antes que a Jesús. Y es por eso, gloria al nombre del Señor, aleluya, que la gente antes de elegir a Jesús elige una cerveza. La gente antes de elegir a Jesús elige, gloria al nombre del Señor, un colmadón. La gente antes de elegir a Jesús, gloria al nombre del Señor, elige
atrás, cóbele. Por eso Jesús te está llamando en esta tarde y te está diciendo que acuda a su llamado, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nada, absolutamente nada, nothing never te va a llevar a la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, te va a llevar a la salvación. Y no me importa que tú te estés crujiendo los dientes. Y no me importa que haga mueca ni que haga moriqueta. Este es el evangelio que hay que predicar. Este es el evangelio de salvación. Y si te estás incomodando es porque estas palabras te están llegando. Y te estoy diciendo en esta hora, el único que da vida y la vida en abundancia se llama Jesucristo. De ahí más nada puede hacer. Así que Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Aunque elijas Sabanabá, Cristo viene. Amén. Alabanza al nombre del Cordero de Dios. Cristo viene, amigo. Cristo viene, gloria al nombre del Señor. Y me encanta predicar el evangelio lleno de persecuciones, porque sé que papá Dios está hablando. Amén. Y te está llamando en esta tarde y te está diciendo que acuda a su llamado. Oye, morador de los Yagrumos, Dios te está llamando. Oye, morador de los Yagrumos, Jehová, Dios te está llamando. Dios te está dando el 911. Dios te está dando el aviso. Jehová, Dios está pasando por tu casa y te está diciendo que Él viene, que te prepares porque viene el gran día. El gran día donde grandes, pequeños, donde ricos y pobres, donde blancos y negros, donde vivos y muertos tendrán que presentarse delante del gran trono, tendrán que presentarse delante de Jehová para que Aleluya. todas sus obras, sean buenas o malas, sean juzgadas por Él. Amén, gloria. Así que Cristo te está llamando. Y me gusta decírtelo de nuevo. Jesucristo